Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Espero que hayan pasado una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y también que hayan recibido este nuevo año con muchas expectativas y con metas tomadas de la mano de nuestro Señor. Que el Señor Jesucristo sea el centro de esas metas, sea la persona principal a la que queramos agradar en este 2026. Y hace algunos meses tuvimos una serie que le llamamos Avivamiento y ya la terminamos. Y ahora queremos reiniciar otra vez con la carta a Primera de Pedro. Entonces, el día de hoy vamos a continuar leyendo Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Ahora, ¿qué fue lo que vimos en los versículos 1 y 2? Vimos acerca de la obra de las tres personas de la Trinidad en nuestra salvación. Vimos cómo el Padre elige según su previsión, el Espíritu Santo nos santifica para obedecer a Jesucristo y el Hijo nos redime con su preciosa sangre. Es hermoso ver cómo los tres trabajan, cada uno en su función para nuestra salvación. Eso es lo que vimos en los primeros versículos y ahora en los versículos del 3 al 9 vamos a ver que nos podemos alegrar en las pruebas motivados por la esperanza que tenemos en Cristo. Hay pruebas que tuvimos en el año 2025 y seguramente vamos a tener otras pruebas tal vez diferentes en el 2026. Pero ya sea que haya pruebas fáciles o difíciles, podemos alegrarnos. Y el objetivo es que nos alegremos a pesar de las pruebas, movidos por la esperanza que tenemos en Cristo. Estas pruebas que tenemos aquí en la tierra no son nada comparables con la recompensa, con la esperanza que tenemos un día que estemos con Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Es posible alegrarnos en medio del sufrimiento? ¿Se ha hecho usted esta pregunta? ¿Ha sufrido usted algo difícil, algo doloroso y usted se ha podido alegrar? Bueno, pues en el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver que sí es posible alegrarnos aún en medio del sufrimiento. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo será posible? Bueno, pues es lo que vamos a ver. Y para esto me gustaría leer allí Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y les pido que me acompañen, búsquenlo allí en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Este hermoso pasaje aquí nos dice la respuesta de por qué Pedro alaba en el versículo 3. ¿Ok? ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pedro alaba a Dios? Bueno, ahí nos dice que porque por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Aquí una palabra clave es la misericordia. Misericordia. Nosotros por ser pecadores merecemos el castigo. Y no cualquier castiguito, merecemos el infierno, merecemos el sufrimiento eterno. Pero Dios, siendo misericordioso con nosotros, nos ha hecho nacer de nuevo para algo. Nos ha hecho nacer de nuevo porque Él nos ama. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ahora aquí otra palabra clave o otra frase clave es nacer de nuevo. ¿Cómo nos hace renacer el Señor Jesucristo? Vamos a buscar Juan capítulo 1, versículos 11 y 12.
Busquemos ahí Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, para ver cómo Dios nos hace nacer. Dice así: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, aquí nos dice cómo nosotros podemos nacer de nuevo. Dice el versículo 12, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Para nacer a la familia de Dios. Aquí dice, a cuantos lo recibieron, la primera cosa es recibir el mensaje, las buenas nuevas. Dice a los que creen en su nombre y creer en el nombre. ¿Qué es lo que tenemos que recibir y creer? Que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que vino a esta tierra a través de la Virgen María, nació, vivió una vida perfecta, y cuando hubo crecido, que ya fue adulto, murió injustamente para pagar nuestros pecados y los de toda la humanidad. Cristo fue crucificado para derramar su sangre, y esa sangre es la que limpia nuestros pecados, porque esa sangre es la como de un cordero sin mancha, y ese fue el Señor Jesucristo. Luego murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que creer y recibirle. Entonces, ¿ya ha recibido usted este mensaje? ¿Ya ha creído en Cristo como su Salvador? Si usted ya lo ha hecho, quiero felicitarlo y le quiero animar a que lo comparta con otros. Pero si usted aún no ha recibido este mensaje, no ha creído en Cristo, yo quiero animarlo que hoy lo haga. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, lo único que le espera un día que usted muera, un día que parta de esta vida, es el infierno. Un sufrimiento eterno que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, pero que también van a ir ahí todos los seres humanos que no crean en Cristo, que no acepten estas buenas nuevas, que no acepten la salvación. Ahora vamos a regresar a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a leerlo de nuevo. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Entonces, aquí tenemos nosotros que al nacer de nuevo tenemos una esperanza viva, Ahora, al hablar de esperanza, la palabra esperanza es clave aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día, tristemente, hay muchas personas que prometen y no cumplen. Cuando un padre le dice a su hijo, si te portas bien, te voy a dar este juguete. Ahora, hoy en día hay padres que sí van a poder comprar ese juguete. Ahora, tristemente hay veces que surgen situaciones y tal vez ese padre sí tenía el dinero o los medios para comprarle ese juguete a su hijo, pero puede haber muchos cambios. Puede haber algún accidente, puede haber algún, no sé, un robo o una enfermedad, y ese padre ya no va a poder cumplirle esa promesa que le hizo al hijo. Ese hijo tenía la esperanza de recibir ese juguete si se portaba bien, pero ese ser humano, ese padre, no pudo darle ese juguete. Ahora, nosotros tenemos un Padre celestial que Él es perfecto. Él es Dios, Él lo puede todo, y lo que Él promete, lo va a cumplir. Entonces, por lo tanto, nosotros al leer esto tenemos una esperanza viva, algo que nuestro Padre celestial nos promete y lo puede cumplir, porque Él es Dios. Él todo lo puede. Ahora, ¿qué más recibimos según el versículo 4? Dice así el versículo 4: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Qué más recibimos? Una herencia indestructible. Y no solamente indestructible, dice incontaminada e inmarchitable.
¿Alguna vez usted ha tenido o comprado algo que se le ha echado a perder? Yo sí he comprado cosas. Hay veces que mi esposa y yo vamos al tianguis y compramos fruta o verdura. Y a veces esas frutas están bien bonitas, bien llenas de vida, pero las llevamos a la casa y con el tiempo se empiezan a marchitar. Bueno, si no es que no nos las comemos, si nos las comemos pues se desaparecen, pero si no se empiezan a marchitar. Entonces, esas frutas se marchitan, se acaban, o alguien viene y se las come. Pero la herencia que Dios tiene reservada para nosotros es una herencia que es indestructible. Nadie la puede destruir. Está incontaminada. Hay ocasiones que uno compra una manzana y esa manzana trae algún gusanito por ahí o trae algo podrido. Bueno, la herencia que Dios tiene para nosotros es incontaminada. Y la última palabra, la última característica es inmarchitable. Es una herencia que va a durar por siempre, por siempre. Entonces, vale la pena esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene esto para nosotros. Ahora, ¿cuál es la herencia que esperamos de acuerdo a Mateo 25, 34? Busquen allí en sus Biblias, Mateo 25, 34. ¿Qué nos dice ahí este pasaje? ¿Ya lo tenemos? Dice así: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces, ¿cuál es esa herencia que esperamos? Dice aquí, el reino que fue preparado para nosotros desde la creación del mundo. Hay un reino en el cual Dios quiere que estemos. Hay un reino en el cual Dios quiere que participemos. Y esa es la herencia que Dios tiene para nosotros. Qué hermoso ha de ser estar con Cristo reinando. Cuando Cristo es un rey perfecto. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos quejamos de nuestros gobernantes? Hay muchos que nos quejamos de que no gobiernan bien, de que toman decisiones en base a sus criterios, no hacen lo que es mejor para el pueblo, pero tenemos un rey que él sí hace lo que es mejor para el pueblo, y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde está nuestra herencia según el versículo 4? ¿Dónde está esta herencia? Regresando a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así este pasaje: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Dónde está esta herencia? En el cielo. Entonces, es un lugar donde Dios quiere que allí vayamos. Es el mejor lugar en el cual podemos estar. La Biblia nos habla de dos lugares a los que podemos ir los seres humanos una vez que muramos: los que somos hijos de Dios, con Cristo al cielo, y los que no son hijos de Dios al infierno, el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. En el versículo 5 nos responde la pregunta: ¿cuándo vamos a recibir nuestra herencia? ¿Cuándo vamos a recibir nuestra herencia? ¿Qué dice el versículo 5? Dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir esta herencia? Cuando llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Los últimos tiempos. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Solamente Dios sabe. Cada persona que vivimos aquí en la tierra sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Solamente Dios lo sabe. Entonces, un día, cuando se llegue este tiempo, vamos a recibir esa herencia. Y solamente Dios lo sabe. Solamente Él lo sabe. Ahora leamos los versículos 6 al 9. Primera de Pedro 6 al 9. Dice así:
Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Aquí tenemos nosotros un pasaje muy hermoso, pero a la vez también de reto. En el versículo 6 nos habla de que estaban sufriendo por diversas pruebas. Los hermanos a quienes el apóstol Pedro les escribió estaban sufriendo diversas pruebas. Ahora, pero ¿por qué tuvieron gran alegría de acuerdo a los versículos 3 al 5? Bueno, pues ahí vimos, ¿verdad?, que por los beneficios que ellos esperaban. Los beneficios que ellos esperaban. Ahora, ¿cuál es la ilustración que usa Pedro para describir lo que les está pasando y cuál será el resultado? Aquí en estos versículos nos dice que así como el oro estaba siendo acrisolado por el fuego, así nuestra fe es acrisolada por las pruebas, y el resultado es que tendremos una fe digna de aprobación, gloria y honor. Cuando una persona quiere purificar el oro, dice por ahí, ¿verdad?, los expertos que le ponen fuego, y cuando le ponen cierta cantidad de fuego que llega a cierta temperatura, el fuego hace que el oro se vaya para abajo y que las impurezas se queden en la superficie. El oro se funde a los 1064 grados centígrados. ¿Saben ustedes cuánto es eso? Mucha temperatura. Un ser humano no podría resistir esa temperatura. Se quemaría, se desharía. Ahora, el oro es muy denso, y por lo que las impurezas tienden a salir a la superficie. A medida que se le incrementa el fuego, la cantidad de calor, cada vez más impurezas van subiendo a la superficie. ¿Qué es lo que hace la persona que quiere un oro puro? Lo que hace es que deja que el oro se vaya para abajo y quita esas impurezas de arriba. Y entre más calor le agregue, más impurezas van saliendo. Primero salen las grandes y luego van saliendo las más pequeñitas, hasta que el oro queda puro, queda muy puro. Y entre más puro sea el oro, vale más. Ahora, ¿cuántos de los que me están viendo han dado gracias a Dios por las pruebas? Yo creo que algunos quizás levantarán su mano. Habrá otros que a lo mejor, tristemente, a lo mejor no lo levantarán. ¿Por qué? Porque las pruebas duelen. Las pruebas nos hacen incomodarnos y sufrimos. Pero, sin embargo, las pruebas son como ese como ese fuego que se le está aplicando al oro, al crisol. Entonces, entre más fuego se le aplica al crisol, el oro va a ir soltando esas impurezas, y el que está ahí encargado pues va quitándoselas. Es algo parecido con nuestras vidas. Cada prueba que Dios manda a nuestras vidas son como ese fuego. Entre más duras sean esas pruebas, entre más nos hagan sufrir, Dios sabe cuánto nosotros podemos resistir. Entonces, Dios está purificando nuestra fe. Dios está purificando su fe. Entonces, podemos alegrarnos porque Dios está trabajando en nosotros cuando hay pruebas, cuando hay sufrimiento. Cuando pasamos por diversas pruebas, nuestra tendencia es angustiarnos, quejarnos o desanimarnos. Ahora, de acuerdo al versículo 7, ¿por qué no debemos hacer eso? Dice ahí el versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro,
al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, si alguno de ustedes está sufriendo pruebas difíciles, ¿sabe qué? Alégrese, porque Dios está trabajando en su vida, en su fe, para que esa fe que usted tenga, que usted tiene, sea más valiosa que el oro, se purifique. Ahora, en el versículo 8, ¿cómo respondieron los lectores de esta carta al sufrir diversas pruebas, a pesar de no haber visto a Cristo, según este pasaje? ¿Ok? El versículo 8 dice así: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Aquí podemos ver que los receptores de esta carta, a quienes escribe el apóstol Pedro, se alegraron, creyeron en Cristo y se alegraron. Y no dice con cualquier gozo sencillo, dice con un gozo indescriptible y glorioso. Aquí la palabra indescriptible es algo que no se puede describir. Un gozo hermoso porque ellos sabían que Dios estaba trabajando en sus vidas. Y ellos sabían también que tarde o temprano iba a llegar la recompensa. Iba a llegar la recompensa. Entonces ellos estaban felices, ellos estaban alegres. ¿Por qué se alegraron ellos a pesar de las pruebas? Según el versículo 9. El versículo 9 dice así: pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces, la meta de su fe era la salvación. Entonces, el ser salvos vale más que cualquier beneficio, que cualquier cosa que podamos disfrutar en esta vida. Porque esta vida es pasajera. ¿Qué es lo que disfruta usted más o que ha disfrutado más de esta vida? Puede pensar por un momento. A lo mejor algunos de ustedes disfruta cuando compra un objeto nuevo. Puede pensar usted cuando compra un celular nuevo, es emocionante. Cuando usted compra un carro nuevo, cuando usted compra una casa nueva, uno se emociona. Pero ¿sabe qué? Esas cosas temporales aquí en esta tierra no valen más que lo que vamos a disfrutar en el cielo. Esa herencia que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces vamos a sufrir por causa de ser cristianos, de mantenernos firmes creyendo en Cristo. Pero esos sufrimientos Dios los va a usar para crecer en nuestra fe, para purificar nuestra fe. Entonces, ¿cree usted que es posible alegrarse en medio de los sufrimientos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Solamente estando de la mano de Dios, porque estando lejos de la mano de Dios va a ser imposible. Toda esa gente que no tiene temor de Dios no se puede alegrar en los sufrimientos. Pero los que somos hijos de Dios sí podemos alegrarnos. Entonces, el reto para este 2026 va a ser, o quiero animarlos, ¿verdad?, a que lo tomen también ustedes, de que si sufren algo, alégrense, porque Dios está trabajando en sus vidas. Dios está purificando su fe. Si nosotros no sufrimos, pues entonces ¿qué chiste tiene la vida? No tiene chiste. Y Dios no purifica nuestra fe. Entonces, que el Señor nos ayude a alegrarnos cuando vengan esos sufrimientos, porque sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos tener ese consuelo que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, por el apóstol Pedro, que les escribió a los hermanos que estaban sufriendo. Y seguramente, Padre, algunos de los que me están viendo están sufriendo tal vez en este momento, hayan sufrido en el año pasado o quizá van a sufrir en el próximo año. Yo te ruego, Padre, que obre, Señor, para que ellos tomen este sufrimiento como un medio para purificar su fe. Porque esto es lo que tú estás haciendo en ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder alegrarnos. Ayúdanos a poder cumplir, Señor, esa meta que tú tienes para nosotros, que es purificar nuestra fe, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a enfrentar el 2025
así como lo hicieron estos hermanos a quienes les escribió el apóstol Pedro. Ellos se alegraban en medio de los sufrimientos porque sabían que la gloria que ha de venir es mucho más, Señor. Vale mucho más que los sufrimientos efímeros que hay aquí en esta tierra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para poder enfrentar el 2026 con empeño, con ánimo. Y si en algo sufrimos, ayúdanos, Padre, a poder recordar esa esperanza que tenemos, esa herencia que tú tienes para nosotros en el cielo. Y recordar que no vamos a sufrir tanto como sufrió el Señor Jesucristo, porque solamente Él pudo haber sufrido a eso, Señor, pues Él es Dios. Te pedimos, Padre, que nos sigas guiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, hermanos y amigos, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Si les fue de bendición, les animo a que den ahí un like y lo compartan para que otras personas también puedan beneficiarse y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen inicio de año. Hasta la próxima.